Habitamos desde que nacemos con miles de microorganismos que se encuentran distribuidos en muchas partes de nuestro cuerpo, en la piel, en todas las cavidades, pero principalmente se encuentran bien diversos en nuestros intestinos. La mayoría de estos microorganismos son bacterias intestinales, que en conjunto con virus, hongos, protozoarios, etcétera, reciben el nombre de microbiota, ¿no? Pero se ha planteado que la diversidad de estos microorganismos equivale a nuestra huella dactilar. Exactamente. Es única. Tenemos muchos microorganismos que compartimos, pero tenemos otros tantos Que nos hacen que únicos. nos hacen únicos. Que es como el órgano regulador en Estados Unidos más importante en el mundo también, acaba de aprobar justamente el trasplante fecal para diferentes enfermedades. Y esto es fascinante, ¿no? Porque a través de esto, obviamente no es un trasplante, se hace un estudio para eliminar ciertamente elementos patógenos y se quedan con elementos que pueden restituir la microbiota intestinal. Se ha observado que tiene un efecto, no solamente en que la diversidad aumente, sino que las patologías a las que se han explorado han mejorado. Y patologías que no están solamente asociadas al sistema gastrointestinal, como síndrome de colon irritable, inclusive patologías que están asociadas con otros sistemas como el sistema nervioso. Sí. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros como siempre en este su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como siempre es un gusto estar colaborando con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la radio de todos, y una consigna que me encanta que dice toda la radio al pueblo, ¿no? Que me gusta mucho. Y por supuesto Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana. Entonces, con esta colaboración queremos que llegue la voz de la ciencia, de los científicos, directamente a todo nuestro auditorio. El día de hoy vamos a tratar un tema fundamental que tiene que ver con miles, tal vez millones de microorganismos o millones de microorganismos que viven en nosotros. Algunos viven en la piel, otros en el tracto genital, en el tracto respiratorio y fundamentalmente en el tracto digestivo. Ahí hay miles de estos bichos que, bueno, a los biólogos no nos gusta decirles bichos y entonces decimos microbiota o microbioma, que es toda una masa de microorganismos donde hay bacterias, protozoarios. En fin, voy a dejar yo que el especialista nos platique de esto. Está con nosotros el doctor Isaac G. Santoyo. Si yo le preguntaba qué era la G. Isaac Santoyo. Él es profesor investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM en la Ciudad de México y trabaja con este tipo de aspectos. De hecho, así nos vinculamos en Saber Más con él, tratando de hablar de la microbiota, de los bichos de la barriga, ¿sí? Y del intestino, ¿no? Estos son bien importantes, Isaac. ¿Por qué estudiar algo que incluso nos da asco? Pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación, permitir platicar un poco de este tema que en lo personal es fascinante y que creo que puede ser muy relevante y fascinante para todo público, ¿no? Y como tú bien lo mencionas, ¿no? Nosotros habitamos desde que nacemos con miles de microorganismos que se encuentran distribuidos en muchas partes de nuestro cuerpo, en la piel, en todas las cavidades, pero principalmente se encuentran bien diversos en nuestros intestinos. La mayoría de estos microorganismos son bacterias intestinales, que en conjunto con virus, hongos, protozoarios, etcétera, reciben el nombre de microbiota cuando estamos hablando de las especies, o microbioma cuando estamos hablando de todos los genes que tienen cada una de estas especies de microorganismos. Y es fascinante su estudio porque recientemente, en los últimos 15 años, se ha descubierto
que la diversidad de bacterias intestinales, a diferencia de lo que conocíamos hace 70 años, no son en su mayoría patógenas, sino son microorganismos que habitan con nosotros, no solamente con nosotros desde que nacemos, sino que han habitado con nosotros desde nuestro origen como especie. Y no solamente en el ser humano, sino en todas las plantas y los animales que existen en esta tierra. ¿Y cuál es el resultado de esta interacción? Pues funciones que han permitido la supervivencia de ese organismo hospedero. Para nosotros, el tener microbiota, en este caso bacteriana intestinal, es fundamental para la mayoría de nuestros procesos que están día a día desde que nacemos. Fíjate, cuando nosotros nacemos por la vía natural, o sea, no por cesárea, en ese tránsito por el canal de nacimiento, pues nos vamos contaminando, afortunadamente, de la microbiota de nuestra madre. Esos bichos llegaron a nosotros precisamente ahí, nos los donaron, vamos, para decirle de una manera. Otros en la lactancia, otros en la convivencia cotidiana con la piel de la madre, todo este tipo de cosas. Esto es fundamental porque estos organismos entonces también son un elemento de identidad como personas. Tal cual. Nuestro bioma de la piel es una señal de identidad personal que me identifica además con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, ¿no? Sí, y esto parece ciencia ficción, sí, ¿no? Pero se ha planteado que la diversidad de estos microorganismos equivale a nuestra huella dactilar. Exactamente. Es única. Tenemos muchos microorganismos que compartimos, pero tenemos otros tantos que nos hacen únicos. Entonces, este tema es tan fascinante porque cómo adquirimos estos microorganismos a lo largo de nuestra vida. No es un elemento genético como nuestros genes que pasan de la madre, que se heredan, del padre, se heredan. Estos se heredan, pero a través de los elementos socioculturales y los patrones de estilos de vida que tienen nuestra familia, la comida de mi casa. Exactamente. Los abrazos, los besos en mi casa, en mi familia. De tus mascotas. De mis mascotas, de la cama. Exacto. De todo esto, ¿no? Yo alguna vez escribí un artículo de divulgación que decía que pues no es tan bueno ser tan limpio. Exacto. Es decir, vivir en esterilidad en realidad es contraproducente. Hay comerciales, hablando de esto, que presumen que tal jabón elimina hasta el 99.99 de los bichos de la piel. Y ya los quitaron esos comerciales. Sí, ¿qué dirías tú de un jabón que pudiera, en el caso de que pudiera, hacer eso? Eso sería una bala, ¿no? Sí, es que fueron las políticas en salud pública en los años 40, en los años 50, y obviamente la comercialización de estas políticas a través de productos, ¿no? Porque lo que conocíamos en ese entonces era a través usualmente de medios de cultivo que permitía el crecimiento y el reconocimiento y la identificación y las funciones de elementos que eran patógenos para los individuos. Con las técnicas de secuenciación de nueva generación, esto ha cambiado muchísimo el panorama de estos microorganismos. Sabemos que hay patógenos, obviamente, pero sabemos que también hay una diversidad ecosistémica de microorganismos que son benéficos para el individuo. Hay experimentos cuando se empezó a descubrir la función de estos microorganismos en modelos de ratoncitos que lo que hacen es que este ratoncito va a nacer en condiciones de esterilidad, sin ningún microorganismo, dándoles el jabón comercial o lo que sea, pero no van a crecer ningún microorganismo. Y así los mantienen hasta etapas adultas. ¿Qué pasa con estos ratoncitos? Cualquier cosa que se le pueda explorar a estos ratoncitos va a haber una diferencia importantísima con un ratón que nació sin estas condiciones de esterilidad. Y estas diferencias usualmente son negativas para este ratoncito en todos los elementos. Maduración de tu sistema inmunitario, neurogénesis, sistemas de tu sistema nervioso, conducta, sistema endocrino,
todo eso va a estar afectado si no hay la presencia de estos microorganismos que acompañan al individuo. Y fíjate, y esto nos explica por qué la humanidad es una especie social, no solo a nivel cultural, sino a nivel biológico también. Es decir, estos organismos nos comunican, nos identifican, nos dotan de ciertas capacidades o nos eliminan ciertas capacidades. Hay un caso que se ha estudiado desde hace mucho de las amibas. Las amibas que pueden generar problemas muy serios, en realidad se comportan como comensales, no son ni buenos ni malos en el intestino, sobreviven sin ningún problema. Pero las amibas no tienen mitocondrias, o sea, no tienen quien les produzca energía, y entonces se comen a los lactobacilos del intestino, pero no los matan, los conservan y estos le producen la energía a la amiba. El asunto es que cuando, por ejemplo, a través del tratamiento de antibióticos muy fuertes o de cambios de la dieta y de eliminamos los lactobacilos, las amibas se vuelven agresivas y es cuando atacan las paredes del intestino y salen de ahí y se difuminan por otro lado. Es decir, hay un papel estrictamente protector en este tipo de bacterias respecto a las amibas y seguramente casos de esos hay cualquier cantidad. Claro, claro. Si nosotros nos concebimos nosotros como individuos y que albergamos todo un universo, todo un mundo, pues lo que nosotros hagamos van a ser presiones de selección para que se conserven, se reproduzcan en mayor cantidad ciertos organismos y otros mueran. Entonces, todos estos elementos socioculturales que nosotros estamos haciendo a lo largo de nuestra vida van a ser presiones que van a estar seleccionando qué individuos van a convivir con nosotros. Cuando conviven en gran mayoría individuos y que dominan la población, es como cualquier ecosistema, no microorganísmico, sino macroecológico. Si tú tienes una especie de una planta en un bosque y le cae una plaga, pues va a eliminar todo el bosque porque ya no tienes otras especies. Pero si tienes una diversidad amplia de diferentes especies que puedan tener el recambio de las funciones que está haciendo la que se extingue por esa presión, entonces el ecosistema se mantiene. Es lo que nosotros le hacemos a nuestros microorganismos. El uso o el cambio de dieta o dietas muy estrictas basadas en solamente un macronutriente o dos macronutrientes, pues van a tener presiones de selección que las bacterias o microorganismos que se alimentan de otros van a ser eliminados. Sí, van a ser efectivamente negativos estos. Y ahí te iba yo a preguntar. Uno a veces pues está bajo un tratamiento médico de estos muy intensos, por ejemplo, las quimioterapias, este tipo de cosas, que tienden a eliminar gran parte de nuestros microorganismos y de ahí vienen un montón de complicaciones de las quimioterapias. ¿Hay forma de restaurar este microbioma? Esa es la palabra clave, esa es la pregunta esencial para llevar el conocimiento de los elementos básicos del laboratorio a lo aplicado en poblaciones. Se han planteado diferentes elementos para la restauración de tu microbiota y creo que los más sencillos, que de hecho milenariamente los tenemos, es el consumo de fermentos. El consumo de fermentos en diferentes culturas a lo largo del mundo. Tejuino en México, pulque, colonche, búlgaros, etcétera, sí, ¿no? Yogures reales, naturales. Exactamente. Esa es como una de las estrategias terapéuticas que más luz nos pueden dar sobre la restauración de nuestra microbiota. Ahora bien, el uso de estos elementos llamados probióticos, porque son microorganismos que se incorporan, debería de ser a largo plazo. Ahí quiero ir. Vamos a tener una pausa en la radio y si quieres después nos sigues tratando este tema porque es fenomenal, ¿no? De mucho interés, ¿te parece? Con gusto. Entonces, no sé, estamos ya a tiempo. Vamos a pausa, no le cambie. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media. Qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de bichos, de microbiota y microbioma con el doctor Isaac Santoyo. Y bueno, en el corte anterior estábamos hablando si hay posibilidades de restaurar
la microbiota. Y tú nos decías pues que a través de los probióticos, que son esta serie de alimentos que tienen procesos de fermentación por microorganismos, y esos microorganismos pueden efectivamente restaurar a los que habitan en nuestro tracto digestivo, ¿verdad? Pero no es una cosa de que me tomo un yogur y mañana ya estoy sano. Sí, no. En realidad es incorporarlo a nuestra dieta cotidiana. Exacto. Es el que si usted come yogur, coma yogur siempre. Que si toma tejuino, pues acostumbre a tomar regularmente tejuino, que por cierto es una bebida de mucho mejor calidad y que tomarse un refresco azucarado. Totalmente. Sí. A ver, ¿qué nos estabas platicando sobre este punto? Sí, justo una de las preguntas más importantes en el estudio de la microbiota es cómo lo aplicamos al ser humano, ¿no? Cómo nos puede favorecer elementos de salud, y el consumo de probióticos es uno de los elementos que nos puede favorecer justamente esta regeneración o recolonización de los microorganismos. Pero esto, a diferencia de las estrategias farmacéuticas a corto plazo, donde tomas una pastilla y ya estás sano, este tipo de estrategias terapéuticas pues se deben de hacer a largo plazo. Se han hecho diferentes estudios, como por ejemplo el uso de probióticos naturales contra probióticos farmacéuticos, y los efectos en los cambios de la microbiota se empiezan a mostrar a la semana 28 del consumo, ¿no? Ahí es cuando ya se tiene un elemento de reestructuración de tu microbiota intestinal. Que debería ser parte ya de las terapias médicas. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Es decir, además de darnos los medicamentos para la enfermedad en particular, también darnos un programa de reestructuración, regeneración de la microbiota, porque va a afectar los microorganismos del intestino, aunque usted no lo crea, porque viven en ambientes muy peculiares, son muy sensibles a cualquier cambio. Por ejemplo, esta gente que ya solo toma agua bendecida, ¿no? Agua bendita, ¿no? Que ya hervida y pasada por no sé cuántos miles de filtros, ¿sí? Y pues el agua que tomábamos cotidianamente ya desapareció. Entonces, si ahí había elementos de restauración, pues ya se perdieron. Totalmente. Y eso es lo que se ha observado en las poblaciones consideradas industrializadas, que estos mecanismos de saneamiento de agua, elementos para hacer frente a patógenos a través de medicinas farmacéuticas alopáticas, a la mínima duda que tengan, va el antibiótico, etcétera, ha generado que en la microbiota en estas poblaciones baje su diversidad. Fíjate, oye, hay terapias, yo he leído le inyectan a uno, pues, heces, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que no le inyectan ahí ese, sino un purificado de microorganismos de ahí. Exacto. No sé, esa es una. Y la otra, estos ampolletitas de bacterias o de esporas, ¿sí sirven? Claro, esa es la otra estrategia. Comenzamos hablando de qué es lo que para todo público podemos utilizar. La probióticos, fermentaciones tradicionales. Las otras estrategias que, de hecho, la FDA, que es como el órgano regulador en Estados Unidos más importante en el mundo también, acaba de aprobar justamente el trasplante fecal para diferentes enfermedades. Y esto es fascinante, ¿no? Porque a través de esto, obviamente, no es un trasplante, se hace un estudio para eliminar ciertamente elementos patógenos y se quedan con elementos que pueden restituir la microbiota intestinal. Se ha observado que tiene un efecto no solamente en que la diversidad aumente, sino que las patologías a las que se han explorado han mejorado. Y patologías que no están solamente asociadas al sistema gastrointestinal, como síndrome de colon irritable, inclusive patologías que están asociadas con otros sistemas como el sistema nervioso. Sí, he visto para obesidad. En ratones delgaditos, le ponen la microbiota a ratones obesos y bajan de peso. Exactamente. Pues esto es genial, ¿no? Está fascinante, y lo que recientemente se ha descubierto, descrito, es ya en modelos humanos, ya no solamente en roedorcitos, en ratones, sino en modelos humanos. En el 2019, por ejemplo, se hizo en Estados Unidos, en la Universidad de Arizona, un estudio de trasplante fecal
a niños que tenían padecimiento de autismo, ¿no? Es un síndrome conductual que limita las interacciones sociales, etc. Y se observó que con un tratamiento de trasplante fecal durante 28 semanas había un cambio tanto en las interacciones sociales como en los padecimientos gastrointestinales que estos niños tienen, porque este síndrome conductual, autismo, está asociado también a elementos de disfunciones gastrointestinales. Entonces, eso es apenas hace 5 años. El crecimiento de este tema parece ser una de las vías más prometedoras en salud. Miren, aquí es importante aclarar esto que tú comentabas. No se trata de sacar un poco de heces y ponérsela a la otra persona. Porque no vayan a empezar a sacar terapias de Sí, no, ya las hay. Sí, te lo puedo, porque se presta charlatanería. Se presta charlatanería. No, este es un estudio muy serio de qué hay en la microbiota, ¿sí? Y son estudios incluso moleculares para identificar muchos microorganismos que nos pueden cultivar. Entonces, a través de investigación genómica, pues se determina qué hay y qué no debe haber para eliminarlo, porque le puedo generar un problema. Entonces, para que no vaya a caer en este tipo de cosas. Exacto. Y la otra pregunta que te hacía de estos restauradores que le venden a uno como esporas de bacterias, sobre todo, ¿cómo funcionan? Claro, todos estos elementos pues son la incorporación de elementos vivos, de microorganismos vivos o capacidad de reproducirse, ¿no? Entonces, la constante en los 3 tipos de estrategias terapéuticas es tiempo, paciencia, ¿no? Porque, pues claro, la microbiota intestinal es un ecosistema muy dinámico y complejo. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa genera perturbaciones. Hay perturbaciones a mayor escala, a menor escala. Si nosotros dormimos mal 2 horas, nuestra microbiota va a tener ligeras modificaciones, una perturbación que quizá a largo plazo puede tener complicaciones. El cambio radical de dieta también. El cambio radical de dieta, esas son perturbaciones. Entonces, nosotros incorporar estos microorganismos son también perturbaciones para lo que ya está. Y que esta perturbación tenga efecto favorable sobre los individuos, pues puede llevar tiempo. E inclusive, no necesariamente pueda ser favorable en todos los casos. Sí. Entonces, aquí es un área que apenas se está explorando y hay muchísimas cajas negras, si lo podemos decir así, para poder tener un mayor conocimiento, que es lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, pero es un área de investigación pues muy prometedora, por lo menos hasta donde se ha observado. A mí me gustaría tratar otro tema en esta parte que nos queda, que tiene que ver con la identificación del otro. A ver, cuando uno se pone un perfume, te lo muestran en la tienda y huele bien bonito. Y cuando te lo pones tú, resulta que ya no te gustó. Y esto tiene que ver con cuestiones de pH, con cuestiones de química, del sudor, pero también de la microbiota, de la piel. Y yo me he preguntado hasta dónde esta huella biológica también puede ser identificada a favor en cuenta por los otros. Es decir, somos como Pepe Le Pew, ¿te acuerdas? El zorrillito este que iba dejando una marca de peste. Se adelantaron a su época. Se adelantaron a su época. En realidad, que nosotros vayamos despidiendo sustancias no humanas, sino de esta microbiota, y que éstas sean identificadas por las otras personas. No sé si te ha pasado que dices, oye, qué bien huele esta persona. Pero no es en realidad un olor particular, sino hay algo en esta persona que te resulta atractivo. Pero otra persona llega y dice, es que huele bien bonito. Ay, ¿te gusta? A mí se me hizo muy apestoso. Debe haber algo. Ese es un tema fascinante. Justamente la microbiota intestinal o la microbiota en general no solamente tiene aplicaciones en cuestiones de salud pública, sino del conocimiento de la ciencia, ¿no? De qué es lo que nos... Y esto que tú mencionas, pues los microorganismos generan volátiles, ¿no? Sus metabolitos son volátiles, que esos son concebidos o identificados a través de receptores que nosotros tenemos en nuestras células que generan una respuesta a nivel de nuestro sistema nervioso para tomar una decisión, ¿no? Entonces se ha hecho
diferentes estudios en otros organismos, como por ejemplo en mosquitas, en otros grupos de insectos, en donde el cambio del microbioma a través de la dieta en estos insectos genera un cambio en las conductas reproductivas. ¿Qué es lo que te resulta atractivo o que no te resulta atractivo a partir de qué microbiota tienes, que a su vez está concebida por qué tipo de alimentos se le está dando a estos individuos? Oye, podría resultar que este mito de que Napoleón le escribía a Josefina, no te bañes, ahí voy, tenga sentido, ¿no? Quizá, tal vez. Sentido, a partir de que digo, nadie lo ha probado que realmente fuera cierto. Pero se podría probar. Pero se podría probar, ¿no? No, incluso he leído que hay formas de detectar esta huella química de las personas, y tú podrías saber qué persona estuvo aquí porque dejó ciertos metabolitos por ahí, o sea, como Pepe Le Pew, decía yo, ¿no? Pero sería interesante para identificar, pero sobre todo para entender las bases de ciertos aspectos de la conducta. ¿Por qué tal persona me resultó desagradable? A pesar de que no me hizo nada, ni siquiera me habló. Simplemente su presencia me resultó molesta. Nosotros podemos decir es envidia, es competencia, lo que quieras, pero hasta dónde no está representado por esto. Se me hace que es un tema que vamos a tratar ya luego, si nos haces el favor, porque se nos acabó el tiempo desafortunadamente. Pero bueno, sí creo que nos dejaste muy claro la importancia de la microbiota, de todos estos organismos y sus genes, porque en realidad ya no vamos a hablar de genoma, sino de metagenoma, ¿no? Con la cantidad de genes que hay ahí de otros organismos, ¿no? Entonces me parece interesantísimo. Te quiero agradecer tu presencia en el programa, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Bueno, Isaac, ¿de dónde te podríamos localizar? ¿Tú tienes algún lugar donde la gente te pudiera preguntar? Claro, con gusto, escríbanme a mi correo. O tu correo. A mi correo es isantoyo, como mi apellido, @psicología.unam.mx. Lo vamos a anotar por ahí, ¿sí? Bueno, hasta luego, gracias. Gracias.